Creemos que el govern de la Generalitat se está comportando como un gobierno poco responsable, como un gobierno de aficionados que no tiene para nada presente el sufrimiento de tantos y tantos catalanes que ven pues cada día unas cifras, unos datos desoladores en términos sanitarios y unos datos desoladores en términos económicos. La pandemia en Cataluña parece estar fuera de control y, sin embargo, el govern se dedica a sus batallas internas. Por desgracia, esa tendencia del govern a menospreciar los problemas reales de la pandemia parece que se ha contagiado a otras formaciones políticas y también incluso al partido que gobierna España en coalición con Podemos, que es el Partido Socialista Obrero Español. La decisión de colocar al frente de la candidatura para las próximas elecciones catalanas del PSC al señor Illa, el ministro de Sanidad, nos parece absolutamente incomprensible. En plena pandemia, en una situación de tercera oleada en ciernes, o por mejor decir, una tercera oleada que ya tenemos entre nosotros, con lo que decíamos, unos datos y unas cifras verdaderamente devastadoras, resulta que nos colocan al ministro de Sanidad o desplazan al ministro de Sanidad para ser el candidato del PSC a las elecciones catalanas. Nos parece una instrumentalización de las instituciones, una instrumentalización del Ministerio inadmisible y una frivolidad. Entre otras cosas porque ayer oíamos, por ejemplo, al señor Iceta en la entrevista que le hicieron en La Sexta, decir que el señor Sánchez, el presidente del Gobierno de España, está lógicamente al caso de este cambio que se produce al frente del PSC y que además consideran oportuno y conveniente hacerlo en este momento. Decía el señor Iceta que había hablado allá por el mes de noviembre con el señor Sánchez para comentarle la posibilidad de que Illa se pusiera al frente de la candidatura del PSC a las elecciones autonómicas y que el señor Sánchez le había dicho que, bueno, que vamos a esperar a finales de año a ver si se dan las condiciones propicias, idóneas, para que ese cambio se produzca. Y resulta que ante una tercera ola que parece que va a ser o puede ser potencialmente tan devastadora como la primera, con unos datos de contagios y de fallecimientos disparados en toda España, el Gobierno de España y el señor Iceta convienen en que efectivamente se dan las condiciones idóneas para que el señor Illa abandone el Ministerio y se venga a hacer campaña a Cataluña para las elecciones autonómicas. Nos parece incomprensible que el señor Iceta haya hecho pública con absoluta naturalidad, con absoluta normalidad esta conversación con el señor Sánchez y que hayan convenido ambos que es una buena idea que en plena tercera ola de la pandemia se desplace al ministro de Sanidad a una candidatura de una comunidad autónoma como es la nuestra, como es Cataluña, porque deja sin duda en entredicho su labor y su gestión al frente del Ministerio. Por otra parte, otra cosa que dijo el señor Iceta que nos pareció de lo más incomprensible es que vino a decir, o dijo literalmente, que Illa, el señor Illa, ya no es el responsable principal de la gestión de la pandemia en España, sino que ahora eso es, con ese eufemismo que suele utilizar el gobierno de España, estamos en una situación de cogobernanza. Por tanto, que las comunidades autónomas son ahora las principales responsables de la gestión de la pandemia. A nosotros nos parece que el Gobierno de España, y el señor Illa concretamente, ha hecho dejación de sus funciones como ministro de Sanidad. El Gobierno de España no ha asumido su papel necesario de coordinación con las comunidades autónomas para afrontar una tercera ola que, insisto, puede ser devastadora, y lo que hacen es decir, no, esto es responsabilidad de las comunidades autónomas, y como el señor Illa ahora ya no tiene una responsabilidad tan grande como la que tenía durante la segunda y la primera ola, pues estamos en disposición de que se dedique a la campaña de las autonómicas catalanas. Nos parece ciertamente incomprensible esa falta de responsabilidad y esa frivolidad del Gobierno de España. Por eso, ante esas elecciones del 14 de febrero, nosotros queremos insistir en que esa manera de hacer del Partido Socialista, que tanto se parece a la manera de hacer de los partidos separatistas, anteponiendo el interés particular, el interés partidista a los intereses generales, nos parece que esas dos opciones que parece que están sobre la mesa ahora, por lo menos mediáticamente, se habla mucho de la opción de que se vuelva a repetir en Cataluña un gobierno abiertamente nacionalista, como el que conformarían Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la amalgama de partidos extremistas, separatistas que se presentan a estas elecciones, o como alternativa un tripartito entre el Partido de los Socialistas de Cataluña, Esquerra Republicana y los Comunes. Nos parece que es como pasar del fuego a las brasas. No creemos que haya una diferencia esencial para el desarrollo económico de Cataluña entre una cosa y otra. Cataluña necesita un gobierno que se ocupe de las cosas que interesan al conjunto de la ciudadanía, un gobierno que tenga
tenga presente las cifras de fallecidos y las cifras de contagios que tenemos actualmente disparadas en Cataluña, y que tenga presente o que tenga como absoluta prioridad la reconstrucción económica de nuestra comunidad. Y es evidente que cuando oímos lo que oímos del señor Iceta, cuando oímos lo que oímos del señor Illa o incluso del señor Sánchez, eso no se considera la prioridad por parte de esos partidos. El señor Sánchez decía hace poco, y lo repetía hoy el señor Illa, que parece que es un nuevo mantra del Partido Socialista, nos explicaban que no se dan, bueno, nos decían que se dan las circunstancias para que se produzca este cambio al frente del Ministerio, este cambio al frente de la candidatura del Partido Socialista, y consideran que todos los catalanes somos responsables de lo que ocurrió en octubre del 17. Oigan, pues yo les queremos decir desde Ciudadanos que no nos consideramos ni muchísimo menos responsables de lo que ocurrió en el año 17. Hablen por ustedes, señores Sánchez, señor Illa, porque desde luego el Partido Socialista quizá tenga mucho que callar a ese respecto por sus sucesivas concesiones a los partidos nacionalistas, por su condescendencia, cuando no connivencia, con los partidos separatistas, pero el conjunto de los ciudadanos de Cataluña no somos responsables del atropello de nuestros derechos y libertades que perpetraron los partidos separatistas en el año 17. Por tanto, no pretendan, señor Sánchez, señor Illa, socializar las responsabilidades y que los catalanes nos creamos que somos tan responsables como los partidos separatistas del daño infligido a Cataluña en el año 17, y asuman ustedes que si ustedes quieren reconocerse corresponsables de aquello, deben hablar única y exclusivamente por ustedes y no por el conjunto de los ciudadanos de Cataluña, que suficiente sufrimos viendo cómo se intentaban atropellar nuestros derechos y libertades. Vale, sí. Gracias por tu intervención, Nacho. Han llegado un par de preguntas de Nacho Aranda, de Televisión Española, y pregunta lo siguiente. ¿Considera que el hecho de que Salvador Illa siga de ministro hasta que empiece la campaña en Cataluña es correcto o es una manera de instrumentalizar el cargo de manera partidista y no pensar en la mayoría de ciudadanos españoles? Y esta pregunta nos la pide tanto en catalán como en castellano, se la puede repetir. Bueno, a mí me parece una evidencia que el Partido Socialista ha instrumentalizado el Ministerio de Sanidad con la presencia del señor Illa hasta el último momento antes de las elecciones. Es evidente que han pretendido sacar rédito de su gestión al frente del Ministerio de Sanidad, que por otra parte hay que reconocer que ha sido una gestión cuando menos mejorable, por no decir en algunos aspectos calamitosa. Así que yo creo que la pretensión del Partido Socialista ha sido evidente, y me vuelvo a remitir a lo que decía antes. Ayer el señor Iceta decía que convino con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, que si a final de año se daban las circunstancias ideales para que se produjera ese cambio, ese relevo al frente del Ministerio de Sanidad y ese relevo al frente de la candidatura del Partido Socialista a las elecciones catalanas, se haría efectivo ese cambio. ¿Me puede explicar el señor, o nos podría explicar el señor Illa, el señor Sánchez, el señor Iceta, cómo pueden considerar que estamos en una situación ideal para que se produzca ese cambio al frente del Ministerio de Sanidad? ¿Les parece realmente razonable que en plena tercera oleada de la pandemia se cambie al ministro de Sanidad para trasladarlo a unas elecciones autonómicas? Es evidente que el Partido Socialista está anteponiendo su interés particular, su interés partidista, al interés general del conjunto de los españoles. Me parece que es una cosa que es una obviedad incontestable. Gracias. La segona pregunta també de Nacho Aranda, de Televisió Espanyola, és si Salvador Illa dice hoy en La Vanguardia que no habrá ningún gobierno del PSC con Esquerra. ¿Cree que será así? Bien, aquesta només en castellà, entenc, Carles? Bien, yo creo que es evidente que el Partido Socialista, siempre que ha podido pactar con Esquerra Republicana, ha pactado con Esquerra Republicana. Su preferencia es pactar tripartitos con Esquerra Republicana, como ya hicieron en el año 2003, entre el 2003 y el 2010, con efectos calamitosos, devastadores para la convivencia y el desarrollo económico de Cataluña. No olvidemos que los tripartitos de entre el 2003 y el 2010 son de infausto recuerdo para la mayoría de los catalanes. Se tomaron medidas en clave identitaria, quizá hasta más agresivas, quizá hasta más contundentes que las que había tomado en su momento los gobiernos anteriores nacionalistas de Pujol, y por tanto no hubo cambio de ningún tipo. No nos respetáis, ¿vale? Cuando queréis respeto, respetar a los independentistas, que también somos de esta gente y somos mayoría, ¿vale? No me da la gana, estoy en la calle y hago lo que yo quiero. No me toques. No, señor. Bueno, yo también estoy trabajando. Y tú eres un chulo. No me toques. No, estoy en la calle.
No, sacarlo a la calle. Bueno, Continúa, sisplau, Nacho. tendré que seguir a pesar de que hay gente que es evidente que no acaba de entender lo que es el respeto, pero bueno, volviendo a la respuesta y volviendo a la respuesta de la pregunta, es difícil concentrarse a veces ante la falta de tolerancia, pero lo que es evidente és que Carles, em podries repetir la pregunta del... Sí, per descomptat. Repetimos la pregunta. Salvador ya dice hoy en La Vanguardia que no habrá ningún gobierno del PSC con Esquerra. ¿Creen que será así? Bueno, yo creo que es evidente que el Partido Socialista en Cataluña, siempre que ha podido pactar con Esquerra Republicana, ha preferido pactar con Esquerra Republicana antes que pactar con los partidos constitucionalistas, porque comparten esencialmente las premisas del nacionalismo, comparten las premisas de esa dicotomía entre Cataluña y el resto de España, de esa confrontación entre Cataluña y el resto de España, y por desgracia el Partido Socialista ha decepcionado en muchas ocasiones a sus propios votantes, que esperan de ellos una forma de hacer política mucho más respetuosa con la pluralidad de Cataluña, Cataluña hacia adentro, y también con la pluralidad del conjunto de España. El Partido Socialista ha demostrado que su socio preferente siempre es Esquerra Republicana y Podemos, y por tanto yo creo que ya han demostrado en más de una ocasión que no tienen ningún empacho en decir una cosa y al día siguiente hacer exactamente la contraria. Estoy convencido de que lo que se está fraguando en la sombra es un tripartit, estamos convencidos de que lo que se está fraguando en la sombra es un tripartito entre el PSC, Esquerra Republicana y los comunes, porque es lo que han hecho siempre y es lo que deja traslucir, por cierto, las declaraciones del señor Illa, compartidas con el señor Sánchez, cuando dice aquello de que todos los catalanes somos responsables de lo que ocurrió en el año 2017. Oigan, no. Ustedes ciertamente, señores del Partido Socialista, son muy responsables de lo que ha ocurrido en el año 17 por sus concesiones, por su connivencia con los partidos nacionalistas, pero no pretendan socializar la culpa y no pretendan atribuir a las víctimas, a los ciudadanos víctimas de los excesos de los partidos nacionalistas, una parte de responsabilidad en todo ello. El Partido Socialista es responsable, efectivamente, de haber puesto el gobierno de la Generalitat en más de una ocasión en manos de los partidos nacionalistas y de no apostar claramente por un gobierno constitucionalista que respete la ley, que respete la convivencia y la solidaridad entre el conjunto de los españoles y que ponga por encima de todo, por encima de discursos identitarios, por encima de la confrontación, su voluntad de reconstruir Cataluña, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico.